Muy buenas tardes. Lo que a mí me respecta lo que respecta al tema que me correspondió el tema de propiedad intelectual. Entonces, la primera pregunta, ¿qué elementos comprende la propiedad intelectual? En sentido amplio, la propiedad intelectual es la relación con toda creación que produce la mente humana, esto es los inventos, modelos de utilidad, marcas, obras literarias y artísticas, etc. En efecto, el concepto de propiedad industrial comprende lo siguiente. Propiedad industrial, lo cual incluye patentes de invención, modelos de utilidad, marcas comerciales, colectivas de certificación, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, y derechos de autor, la cual quiere decir la relación que protege los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión. La segunda pregunta, ¿qué consecuencias puede traer el no respetar los derechos de autor a nivel nacional e institucional? El primero, las acciones penales, el cual el subjetivo es reprimir las infracciones al derecho de autor. Su regulación se encuentra en el Código Penal, título octavo, capítulo único, artículos 270 a 272. Las acciones civiles son otro tipo de acciones. Los autores cuentan con una pluralidad de medidas civiles. El criterio para optar por uno u otro mecanismo judicial varía y se determina por las especificidades de cada caso, las pretensiones en juego y la afectación del derecho de autor, entre otros aspectos. A título enunciativo pueden señalarse procedimientos cautelares, procesos ejecutivos, procesos declarativos. Si en el campo del derecho de autor se busca la imposición de una condena, la declaración judicial de un derecho existente pero incierto, o la constitución de una nueva situación jurídica, al adoptarse una declaración pueden adelantarse procesos declarativos. La tercera pregunta, ¿qué son los derechos morales y los derechos patrimoniales de autor? Primero, los derechos morales en el derecho de autor consisten en el reconocimiento de la paternidad del autor sobre la obra realizada y el respeto a la integridad de la misma. Este derecho otorga al autor facultades para exigir que su nombre y el título de la obra sean mencionados cada vez que ésta se utilice, publique o divulgue, oponerse a las transformaciones o adaptaciones de la misma si esto afecta a su buen nombre o reputación, dejar la obra inédita o publicarla en forma anónima o bajo un seudónimo, modificar la obra en cualquier tiempo y retirar la circulación previo al pago de las indemnizaciones a que haya lugar. Estos derechos aparecen en el momento mismo de la creación de la obra sin necesidad de registro y son del autor de manera personal y irrenunciable, por lo que no pueden manejarse ni embargarse, no prescribe y son de duración ilimitada. Por su parte, los derechos patrimoniales en el derecho de autor consisten en la facultad de aprovecharse y de disponer económicamente la obra por cualquier medio. Por tanto, se puede renunciar a ellos o embargarse. Son prescriptibles y expropiables. Las distintas formas de utilización de una obra son independientes entre sí, tales como la copia, reproducción, presentación pública, traducción, derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales puede ser entregar los derechos a otra persona o autorizar su uso, dar un permiso sin ser los derechos para cada una de ellas y considerando límites de tiempo, cobertura y retribución económica. Para hacer los derechos se requiere la firma de un documento, público o privado, entre las partes y el registro de una obra ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Para autorizar unos determinados usos solo se requiere explicitar las condiciones de una licencia o texto con la voluntad del autor o titular de los derechos patrimoniales. Bibliografía con lo que realicé este trabajo. Gracias.